Hola, buenos días. Hoy nos corresponde exponerles el tema de dictámenes de la Junta Directiva de Invalidez. Mi grupo está conformado por Laura, Carolina, Valeria, Valentina y yo, María Paula Hoyos. Vamos a dar inicio con el tema de concepto de definición de la Junta Directiva de Invalidez. Definimos la Junta Directiva de Invalidez como el organismo del sistema de seguridad social que hacen parte de la estructura general de la administración pública y que su estructura es orgánica y debe estar diseñada por el legislador. El servicio que ellos prestan a la comunidad es un servicio relacionado con todo el tema de seguridad social, donde se constituye nada menos que la vía oficial por el cual el sistema califica la pérdida de capacidad laboral de sus beneficiarios. Los integrantes de las juntas son particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo que se encuentran sujetos al sistema de controles y responsabilidades diseñado por la normativa legal. Los miembros de la Junta de Calificación de Invalidez son encargados de rendir los dictámenes especializados y son personas naturales, como les repetí anteriormente. Ellos desempeñan cargos y funciones públicas. La Junta Directiva de Invalidez son organismos de creación autónomos sin ánimo de lucro. Son de carácter privado, sin persona jurídica, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, integradas por expertos altamente calificados en diferentes disciplinas, los cuales son designados por el Ministerio de Protección de la Seguridad Social. No ostentan la calidad de funcionarios públicos y reciben sus honorarios de las entidades de previsión o seguridad social ante quienes actúan. La finalidad de la Junta Directiva de Calificación de Invalidez es la evaluación técnico-científica del origen y el grado de pérdida de la capacidad laboral de sus beneficiarios. A continuación, sigue el tema del fundamento legal. Como fundamento legal encontramos varios decretos, leyes y sentencias, pero como tal vamos a explicar los más importantes y los que más abordan el tema como tal. Primero está regulando el decreto 2463 del 2001. Este fue expedido para ser aplicado y llevarse a cabo en todo el territorio nacional. Y en este se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. Como segundo fundamento tenemos la ley 1562 del 2012. Esta también aplica a nivel nacional y modifica el sistema de riesgos laborales y dicta algunas disposiciones en materia de salud ocupacional. Esta establece que el Ministerio de Trabajo debe implementar un plan anual para visitar y realizar la supervisión, inspección y control administrativo de las juntas de calificación de invalidez. Y también debe implementar un sistema de información sobre el estado de cada proceso en trámite. Y podrá imponer multas de forma particular a cada integrante de las juntas hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales, según la gravedad de la falta, por la violación de las normas, procedimientos y reglamentación de sistemas generales de riesgos laborales. Como tercer fundamento tenemos el decreto 1352 del 2013, que también regula las juntas de calificación a nivel nacional. Este reglamenta la organización y funcionamiento como tal de las juntas de calificación de invalidez. Y como cuarto fundamento tenemos el decreto único reglamentario 1072 del 2015, que en este se estipulan todas las funciones de las juntas, cómo deben renunciar sus integrantes, cómo se pueden hacer designaciones ad hoc, presupuestos, honorarios y todas las disposiciones en relación a la junta de calificación. Y también se reglamenta la junta de calificación de validez en esta de los aviadores y de los aviadores civiles que están cobijados por el régimen de transición. Listo.
Buenas noches, mi nombre es Valentina Jurado. Yo les voy a hablar de la sentencia T 93 del 2016. Aquí nos hablan un poquito de la naturaleza de las juntas de calificación de invalidez. Son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica, cuyos integrantes designados por el Ministerio de Protección Social no tienen el carácter de servidores públicos, no devengan salario ni prestaciones sociales, solamente tienen derecho a los honorarios establecidos en el decreto. Pero son verdaderos órganos públicos pertenecientes al sector de la seguridad social que ejercen función pública, a pesar de que sean miembros, a pesar de que estos miembros que se encargan de evaluar la pérdida de la capacidad sean particulares. Por otra parte, tenemos el contenido de los dictámenes emitidos por la Junta de Calificación de Invalidez. Estos dictámenes deben contener una decisión expresa y clara sobre el origen, la fecha de estructuración y la calificación porcentual de la pérdida de la capacidad laboral. La Corte estableció que los dictámenes que expide la Junta deben contener elementos probatorios que sirvan para establecer la relación causal, y estos son la historia clínica, los exámenes médicos periódicos y el cargo que se desempeña y las actividades que se realizan. La expedición de los dictámenes de la pérdida de la capacidad laboral son proferidos por las juntas de calificación de invalidez y son regidos por el procedimiento que se establece en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Entonces, estas reglas atenientes a la competencia de la Junta de Calificación de Invalidez nos hablan en el artículo 22 de la rehabilitación previa para solicitar el trámite, en el 23 de la presentación de la solicitud, en el 24 de los documentos que se deben allegar para esta calificación. En el artículo 26 hablan del reparto, la sustanciación, la ponencia, el quórum y las decisiones. Del 27 al 29 se habla de las audiencias y los dictámenes. Del 30 al 31 de las notificaciones de los dictámenes y el recurso. Se habla del procedimiento en el artículo 34. En el artículo 36 del pago de los gastos de traslado, valoraciones por los especialistas y los exámenes complementarios. Otra cosita muy importante es las reglas básicas de la actuación de la Junta de Calificación de Invalidez. Como primera regla tenemos que el trámite de calificación de invalidez se puede adelantar una vez se haya terminado la rehabilitación integral y el tratamiento y se compruebe la imposibilidad de realizarlo. La segunda regla nos habla de la valoración para determinar el estado de salud de la persona, que sea completa o íntegra. Y la tercera regla habla de que si bien los dictámenes de la pérdida de la capacidad laboral no son considerados como actos administrativos, los mismos deben estar debidamente motivados. Para esto se implica que el dictamen debe contener los fundamentos de hecho y de derecho. Y por último, y la última regla es que estos dictámenes tienen el derecho de defensa y contradicción. O sea que los interesados pueden controvertir los aspectos relacionados con el dictamen. Y eso es todo. Listo, buenos días. Mi nombre es Carolina Morales y les voy a hablar del concepto propio. Bueno, el concepto propio, podemos decir que con este dictamen de la pérdida de capacidad laboral se permite establecer el porcentaje de afectación del conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes o dependencias de orden físico, mental y social que posibilitan desempeñarse en un trabajo. Dicho dictamen también facilita evaluar la calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana y sus ocupaciones normales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que es el Decreto de Ley Antitrámites, por el cual se modificó el artículo 41 de la Ley 100 del 93, nos dice que antes de que el afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud cumpla el día 120 de incapacidad, la EPS deberá emitir el concepto de rehabilitación, ya sea favorable o no, y enviarlo antes del día 150 a la administradora del fondo de pensiones correspondiente a este.
a fin de que se inicie el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, según lo indicó el Ministerio de Salud. En caso de que la EPS no expida el concepto de rehabilitación en el término mencionado, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los 180 días iniciales, con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto. Y cuando se emita un concepto favorable, la administración del Fondo de Pensiones prorrogará el trámite de calificación hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 días reconocidos por la EPS, y durante dicho lapso, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando ese trabajador. Bueno, buen día. Mi nombre es Laura y les voy a presentar a continuación el caso práctico que tiene que ver con la sentencia T 1007 del 2004. Esta sentencia es un proceso de tutela iniciado por el señor Fabián Erney Herrera Alarcón contra la ARP del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Bolívar. Los antecedentes de esta sentencia son los siguientes. Bueno, el demandante argumenta que prestó sus servicios por varios años como miembro de la Armada Nacional, además de trabajar como oficial de varios buques de empresas de carga, transportando productos para la fabricación de abonos agrícolas, productos manufactureros y productos químicos de diversa categoría. Todo esto lo realizó durante casi 20 años. El accionante manifiesta que por las labores propias de su profesión, oficial de cubierta, estuvo expuesto a productos químicos que al no ser vigilados ni controlados por las empresas navieras, le produjeron la enfermedad denominada fibrosis pulmonar difusa. El demandante dice que acudió a diversos médicos especialistas, quienes le practicaron diversos exámenes diagnosticándole fibrosis pulmonar, intersticial difusa con predominio en linfocitos. En el 2001, y luego de padecer en forma crítica la enfermedad pulmonar, se presentó un aumento progresivo de la incapacidad laboral, por lo que la EPS Colmena remitió el caso para que fuera estudiado por el Departamento de Medicina Laboral del Instituto del Seguro Social, al mismo tiempo que se efectuó la solicitud del reconocimiento de la pensión de invalidez por enfermedad profesional ante la ARP del Instituto de los Seguros Sociales. El 24 de mayo del 2001, la ARP del Instituto de Seguros Sociales calificó la patología del demandante como de origen no profesional. Inconforme con lo anterior, el señor acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, solicitando la determinación del origen y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de la enfermedad. La Junta Regional de Calificación de Invalidez determinó que la enfermedad padecida por este demandante era de origen profesional, y además también determinó que la obstrucción pulmonar lo inhabilitaba laboralmente en el 54.2%. Este dictamen lo fue ratificado por la Junta al resolver el recurso de reposición interpuesto por la ARP del Instituto de Seguros Sociales. Aquí lo que pasó fue que la administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales apeló ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. Y allí se determinó que el origen de la enfermedad era de carácter común y que el grado de pérdida de la capacidad laboral era del 68.8%, cambiando el porcentaje de calificación. El demandante dice que volvió a acudir nuevamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar para solicitar una revisión de calificación del origen de la enfermedad y del porcentaje de la incapacidad laboral, notificándole previamente a la ARP del Instituto de Seguros Sociales, como lo consagra en el artículo 40 y 41 del decreto 2463 del 2001, para que toda vez ellos pudieran hacer como las consecuencias de la enfermedad y el porcentaje en que había incrementado la pérdida de capacidad laboral. Ahí la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, mediante el dictamen, definió la patología del accionante como fibrosis pulmonar difusa, diabetes mellitus, trastorno depresivo mayor y disminución de agudeza visual que no corrige.
calificando la enfermedad como profesional para un resultado total de la pérdida de capacidad laboral de un 73.98, o sea, aumentó. Este dictamen nunca fue impugnado por la ARP del Instituto de Seguros Sociales dentro del término establecido legalmente para el efecto, quedando así como ejecutoriado. Luego de estar en firme este dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 26 de noviembre del 2003, se solicitó ante la gerencia de la ARP del Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que tenía derecho el señor. Luego de conocerse ese dictamen, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, mediante oficio 2733, el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir, entidad que venía cancelando el demandante la pensión, al demandante la pensión de invalidez, le informó que como quiera que la patología es de carácter profesional, se le revocaría el pago de dicha prestación. El demandante, que hasta la fecha de la ARP del Instituto de Seguros Sociales no le había cancelado la pensión de invalidez a la que él tenía derecho, se le siguió afectando por ende la subsistencia digna y el mínimo vital al no contar con ningún ingreso mensual. Entonces, las decisiones judiciales que tuvo este caso, en primera instancia, fue que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la Ciudad de Cartagena accedió a las pretensiones del actor y ordenó a la demandada que en el término de 48 horas a partir de la notificación de la sentencia le reconociera la pensión de invalidez por riesgo profesional al demandante. Él fundamentó su decisión argumentando que la figura de la revisión prevista en el decreto 2463 no tiene como fundamento modificar el origen del riesgo, tal como lo hizo la Junta Regional de Calificación de Invalidez, porque en el nuevo dictamen se expidió una razón de revisión, pero esa razón por la cual dicha Junta se desbordó en su función, lo que hizo fue dañarle como esa seguridad que tenía el señor al habérsele dado esta pensión de invalidez. Sin embargo, pues ese nuevo dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar debió ser objetivo de los recursos pertinentes por parte de la entidad demandada, para lo que la Junta Nacional hubiese hecho como un pronunciamiento en relación con la procedencia o no del cambio de origen de la enfermedad por parte de la Junta Regional. Por lo tanto, esto también tuvo un fallo de segunda instancia, que se fue al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que revoca la sentencia de primera instancia y denega la acción de tutela presentada por el señor Herrera Alarcón. Este tribunal se basa, o mejor, se argumenta en que el proceso estaba debidamente acreditado, que el accionante ejerció su derecho legal y por tanto él fue sometido como a sus calificaciones de su enfermedad en cuanto al origen y a la pérdida de capacidad laboral. En firme el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ante la inconformidad del demandante por el cambio de origen de la enfermedad y del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, debió ejercitar, digamos, como lo consagraba en la época el decreto 2463, presentar ante la jurisdicción laboral esta inconformidad, pero esta persona pues finalmente no lo hizo por ese mecanismo. Entonces, se vio afectado finalmente en su pensión de invalidez. La Corte Constitucional les dijo que en este caso concreto, el demandante manifiesta que la decisión por parte de la ARP del Instituto de los Seguros Sociales Seccional Bolívar de no pagar y reconocer las mesadas correspondientes a la pensión de invalidez por enfermedad profesional a la cual el señor se vio afectada, de acuerdo al dictamen, bueno, a los dictámenes que se le han hecho por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, en el trámite de revisión de la calificación de invalidez, le estaban vulnerando directamente sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, debido a proceso, salud y seguridad social. Ya que pues el señor Herrera Alarcón no estaba recibiendo mesada pensional alguna y el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir le revocó esa pensión que finalmente pues nunca había recibido por enfermedad común. Entonces, lo que terminan diciendo es que una vez pues rendido el dictamen en segunda instancia en el trámite de calificación de invalidez por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde se califica el origen de enfermedad común y al estar inconforme con estos dictámenes,
el señor podía de forma definitiva determinar que era de origen común y no acudir de nuevo como lo hizo ante la Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. Aquí pues le vuelven a ratificar de que él tenía la figura de revisión para que pudiera establecer si este nuevo dictamen si era de origen común o era de origen laboral. Por lo tanto, en la sala concluye diciendo de que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar es el que se vale y es el que queda en firme, denegándole la tutela presentada por el señor Herrera Alarcón contra esta petición de invalidez. Aquí ya finalizaríamos nuestra exposición. Mi grupo y yo les agradecemos por su atención y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Feliz día, muchas gracias. Gracias. María, si lo guardaste y se grabó.